Volvemos a hablar de José Luis Cabezas a 24 años del crimen y estamos en comunicación con Edi Zunino, que además de director en Editorial Perfil, era en esa época editor de política de la revista Noticias cuando se dio todo este caso escalofriante. Edi, ¿cómo estás? ¿Qué recuerdo tenés o qué análisis haces a 24 años con Todos Libres? Hola, ¿cómo están? Bueno, ha pasado mucho tiempo, ha habido muchas idas y vueltas. En lo personal, desde lo humano, ver que nadie terminó de cumplir en tiempo y forma su condena habla de alguna manera de la Argentina, pero también habla de la Argentina algo que decía Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, hoy a la mañana en uno de los actos que hubo en este caso por Zoom, y decía, de algún modo fuimos privilegiados porque pudimos conocerle la cara a los asesinos y a todo el andamiaje que había terminado en el asesinato de José Luis, en un país donde en general de las grandes cosas no terminamos sabiendo nada, o terminamos sabiendo poco y nada, o las causas nunca terminan cerrando. Obviamente que el sinsabor del llamado caso Cabezas tiene que ver con que los responsables no hayan cumplido, pero bueno, habiendo pasado tanto tiempo, yo creo que lo que hay que mirar, es inevitable mirarnos a nosotros, porque éramos entusiastas, periodistas de 30 y pico, hoy ya vamos camino a cambiar de década pasando los 50, eh, falta un poco, y mirar el país, ¿no? Y yo lo que veo es que nosotros cambiamos mucho, pero el país no tanto. Y yo creo que en aquel momento estábamos yo diría, construyendo un auge del periodismo de investigación, del prestigio investigativo del periodismo. Miremos en qué circunstancias estamos hoy. Han pasado muchas cosas en el mundo y esto no es algo que se refleja solo en la Argentina. Pero si nos miramos nosotros mismos también podríamos hacer una autoevaluación de hasta qué nivel seguimos confiando en el periodismo y cuántos periodistas muy reputados de entonces prefirieron encontrar otro camino profesional, más ligado al entretenimiento o a la información como entretenimiento, y a esta cosa de tomar partido por uno de los actores en disputa, lo que de algún modo significa, a mi juicio personal, una claudicación de aquel periodismo que generaba tanta expectativa en la sociedad, en su capacidad de sacar caretas, derribar telones, echar luz a temas oscuros, a ¿No una te parece situación que donde José Luis hizo hay el camino cierta inverso? actitud de militancia. Sí, perdón, Digo, ¿cuál es el camino de ¿no José te Luis parece inverso? que en el análisis que vos estás haciendo da la sensación de que José Luis hizo el camino inverso? Él retrataba a intelectuales, locutores, actrices, actores, y su última foto es justamente ponerle cara a un empresario que hasta ese momento no era más que un empresario desconocido. Sí, José Luis hacía un poco de todo. O sea, él prefería que trabajar con la luz de madrugada y cuerpos humanos retratados de esa manera, y eso lo llevaba, y sobre todo a las coberturas de las temporadas, donde hay mucho famoso, mucha modelo y mucho de eso, pero yo trabajaba en la sección política y como redactor de política hice infinidad de notas con José Luis y lo vi trabajando. Yo me fui con José Luis a Nicaragua a cubrir el paso de Enrique Gorriarán Merlo, el ex guerrillero argentino, por aquel país cuando cayó detenido en México. Me fui a Italia con José Luis Cabezas a seguir a Domingo Cavallo cuando lo echó Menem del Ministerio de Economía. Hicimos grandes coberturas. José Luis no hizo solo la foto de Chabrán, hizo la foto que fue etapa también de otra investigación muy resonante de noticias de aquella época, que fue Maldita Policía, y Sí, el claro. comisario Klopsik. O sea, José Luis era un fotoperiodista, y contra quienes dicen que no quería dedicarse a estos temas, yo creo que sí quería, recuerdo que sí quería, y los hacía conmigo en algunos casos, aparte de con Gabriel Michi y otros compañeros que seguíamos estos temas. Con Gabriel, obviamente, la relación era muchísimo, pero muchísimo más estrecha, porque ellos cubrían juntos las temporadas en Pinamar, y eso lleva muchos días, muchas horas, mucho contacto cotidiano y mucho conocimiento, y por supuesto mucho cariño, y también muchas peleas, porque la convivencia, viste, la convivencia no es fácil en ningún aspecto. Pero yo creo que José Luis, como fotógrafo, era un trabajador de la luz. Él buscaba, sin ningún otro elemento que la luz y el personaje, tratar de hacer la mejor foto.
yo no diría que era un investigador de raza, pero le gustaba esa adrenalina por un riesgo que le daba miedo. No, y Y lo además un bien que arte hacía, para porque mostrar la otra nadie cara del esperaba que personaje, las ¿no? consecuencias fueran de este tamaño. Perdón. Claro, pero digo, además un arte para mostrar el otro lado del personaje, digo, ponerlo a Sábato con una playa detrás, esa producción que vos nombrás, que fue tapa con el entonces comisario Kloczik, él subido al escritorio justamente del comisario para hacer ese ángulo de fotos que en ese momento quizás no eran lo que se estilaba, ¿no? Una suerte de provocación siempre desde la imagen. Hace algunos años, una de sus hijas, Agustina, también reportera gráfica, decía que ella había rearmado su vida con las fotos de su padre. ¿Cómo le explicás quién era José Luis a chicos de 20 años que no tienen ni siquiera recuerdo de lo que fue el crimen y lo que significó en los medios la muerte de José Luis? Mira, José Luis tenía dos enemigos cotidianos que eran el tiempo y la luz. Él tenía que en poco tiempo ubicar la luz de tal manera para lograr la mejor foto. Y en aquel momento a veces se tenía mucho tiempo, las producciones fotográficas se tenía mucho tiempo. Ahora, José Luis desde ese concepto, su talento era un talento por prepotencia de trabajo. Era un tipo obsesivo, meticuloso con el trabajo, incapaz de dar por terminada una tarea si quedaba todavía algo por hacer y existía esa posibilidad. A veces yo lo he visto pelearse, no sé, con el destino, porque después de horas con caballo en Italia, por ejemplo, y trasladándonos desde el lago de Como a la ciudad de Torino, en la próxima escala del exministro, sufría José Luis porque no había encontrado todavía la foto y tenía como 14 rollos ya sacados. Era un laburante, era un tipo duramente cariñoso, era jodido, era protestón, no era nada parecido a un héroe, pero yo no vi a ningún otro fotógrafo de esa época hacer las cosas que hacía José Luis para sacar la foto. Una vez ahí atrás de la estación de Retiro, en unas vías muertas que hay, en una producción de Chacho Álvarez y Bordón, que fueron la fórmula que enfrentó a Menem en el 95 y duraron más las fotos de cabezas que aquella fórmula presidencial, José Luis los enfocaba subidos a los vagones viejos, haciendo equilibrio por el borde de los vagones de carga, con Verónica Jacobson, me acuerdo, con un espejo, digamos, un reflector de luz, una cosa plateada, tratando desde abajo de iluminarlos bien y ver cómo encontrar, o sea, y nadie lo iba a ver a él haciendo ese equilibrismo en el vagón, pero él creía que la foto la tenía que sacar desde ahí porque en ese momento, en ese horario, la mejor luz tal vez le estaba dando desde ahí y él la iba a ver después cuando revelara, porque esa era otra cosa de aquel momento, ¿no? Las cámaras todavía eran analógicas y había que esperar al momento de ver la imagen. Por eso también se dentro de lo justificaban posible los las 14 producciones eran rollos. tan extensas. Claro. Se justificaba así los 14 rollos. Gran concepto ese de la prepotencia de trabajo, un muy buen recuerdo para José Luis y obviamente acá el abrazo a toda su familia. Gracias, Edi, por la conversación.